a nivel local, ¿sí? Aquí en Norte de Santander y pues en Santanderes también, en los dos Santanderes. Entonces, pues me he dedicado precisamente a eso, me he dedicado a la docencia, eh, soy docente de un colegio de Fe y Alegría, no sé si lo conozcan. Eh, También me dedico pues a la docencia de educación técnica, como ustedes, a la formación de futuros técnicos en seguridad y salud en el trabajo. Y pues la verdad, agradezco estar aquí en este espacio. Pueden contar con mi apoyo en cuanto a todo lo que son las actividades que de pronto se dejen. Si en algún momento en las clases tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que no entiendan, sí, que no les haya quedado claro, por favor, no importa si interrumpen, profe, no entendí esto, volvemos a retomar el tema. Volvemos a explicarlo porque la idea es que los temas queden claros, ¿sí? De que el módulo cuando termine todo esté claro. Ya saben que este módulo es matriz, ¿sí? Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Vamos a trabajar, seguridad y salud en el trabajo siempre trabaja con normas, siempre está respaldado con normas. En este caso nos vamos a apoyar de la resolución 0312 del 2019, nos vamos a apoyar del decreto 1072 del 2015 y pues de la GTC 45 para la evaluación y valoración de riesgos, y esta metodología es la que nos va a dar a nosotros las herramientas para realizar esa matriz, para construirla. Sí, pero entonces a mí siempre me gusta iniciar con lo que es la parte de identificación de esos peligros o identificación de esos riesgos que hay y que son inherentes a las actividades propias de las organizaciones. Entonces, no sé ustedes en qué módulo van, qué módulos han visto, háblenme por favor para poder saber con qué conocimientos ustedes cuentan. Les habilito, ahí tienen el micrófono habilitado para que por favor lo abran y podamos hablar, interactuar, porque pues la idea es esa, ¿sí? Sin ningún miedo, sin ningún temor, aquí nadie está para juzgar a nadie, si se equivocan, no importa, aprendemos de los errores, volvemos y retomamos. Entonces, por favor, abran los micrófonos, si quieren se presentan y me van comentando qué han estudiado sobre seguridad y salud en el trabajo, en qué módulos van. ¿Listo? Por ejemplo, María Fernanda Lucas Carmona. ¿No? ¿No tiene micrófono? Ni siquiera por el chat. Bueno, yo creo que, a ver, las clases virtuales precisamente se les habilita porque es muy flexible, ¿cierto? Porque ustedes pueden conectarse desde sus casas. Pero resulta que también debe ser muy participativa por parte de ustedes, porque si no, pues, ¿qué hago yo hablándoles aquí solas? ¿Sí? Eh, no, la idea es interactuar entre nosotros, vamos a charlar, vamos a conocernos, vamos a participar, ¿sí? Esta es la formación de ustedes tienen el compromiso, ustedes tienen un compromiso acá. Para mí es una obligación darles a ustedes todo mi conocimiento en cuanto a lo que es en este módulo, matriz de identificación de peligros, porque es una metodología súper esencial, porque sin eso prácticamente no tenemos sistema de gestión. Porque si nosotros no identificamos un peligro o un riesgo, no vamos a saber a qué nos exponemos dentro de la organización. Y ustedes cómo deben retribuir eso por medio de la participación, abriendo sus micrófonos o al menos escribiéndome por el chat. ¿Listo? Porque pues igual yo hablándoles aquí solo, yo no sé si ustedes tengan alguna duda o alguna inquietud. Entonces vamos a abrir acá la presentación
Vamos a abrir acá, abrir la presentación. Por acá alguien me escribió. Vamos a ver quién me escribió. ¿Quién alzó la manita? ¿O quién quiere hablar? Profe, Hola, Diana, dile. pues me presento, soy Eliana Vique, estoy en el tercer semestre de seguridad en el trabajo. Pues con respecto a lo que usted preguntó, pues la verdad, el módulo pasado con la profe Laura, que fue higiene, ¿Higiene y seguridad higiene industrial? y seguridad industrial, sí. Pues yo tuve falencias en la matriz de peligro, pues Sí. no la entendí muy bien incluso hubieron algunos compañeros que ellos la hicieron, o sea, la realizaron todo y pues yo la verdad fui muy sincera con la profe, le dije, profe, la verdad hubo una parte que yo no le entendí a usted, la verdad nada y pues yo la realicé hasta donde más pude, la verdad no. Y es que también pues no estuve casi en todas las clases, entonces por eso no pude entender muy bien la Listo. matriz de... Entiendo, entiendo. Bueno, yo utilizo una metodología donde ustedes pues van a aprender el paso a paso porque es que la matriz siempre tiene bastantes casillas por llenar, ¿cierto? Entonces uno inicia aprendiendo hasta calidad, porque si uno ingresa, por ejemplo, a una empresa y no conoce qué es un proceso, qué es un subproceso, hay empresas muy grandes que tienen macroprocesos, entonces vamos a tener dificultades con eso, porque la matriz inicia precisamente es con eso. Proceso, ¿cuál es el proceso al cual usted va a evaluar o va a ir primero a identificar ese peligro y de pronto más adelante, entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a valorar? Y entonces ahí es donde se confunden. ¿Qué es un proceso? No tienen ni idea qué es un proceso. Entonces, las empresas siempre se dividen por medio de procesos. Permítanme aquí, ya les comparto la pantalla. No sé si ya les abrí la pantalla acá. A ver. Pantalla completa. Ustedes me confirman. Listo. Ustedes hayan visto mapa de procesos, pero de todas maneras se los voy a compartir acá. Vamos a abrir acá en Google y vamos a ver un ejemplo del mapa de procesos. Vamos a abrir este. Ah, pero este está acá en YouTube. No sé si lo alcancen a ver ahí. ¿Me confirmas? Por favor, Eliana. Sí, profe, sí. Si lo ves ahí, listo. A ver si le puedo aclarar un poquito. Bueno, las empresas se dividen por procesos, ¿sí? No por cargos, sino por procesos. Y las personas que están dentro de esos procesos, cada proceso debe tener un líder de proceso. Así sea la persona encargada de eso, se llama líder de proceso. Entonces, siempre en las empresas van a entrar, vamos a centrarnos en una panadería. ¿Listo? Una panadería. A la panadería va a entrar un cliente con necesidades, ¿sí? ¿Cuáles son esas necesidades? De comprar un producto, de que de pronto su hija tiene 15 años y necesita una torta para celebrarle los 15 años a la niña. Entonces, ese cliente se acerca a la panadería con una necesidad, necesita un producto de esa industria. Cuando llega a la panadería, se suman un montón de procesos, ¿verdad? Y esos procesos se dividen en tres, que son estratégicos, misionales y de apoyo. Aquí encontramos cuatro porque esto es una universidad.
damos 3 procesos. Entonces, arriba está el gerente, lo colocamos el delegado de esa manera. Los procesos misionales, ¿qué son los procesos misionales? Son a lo que se dedica a hacer la empresa, que es la razón de ser de esa empresa, ¿sí? ¿Para qué nació esa empresa? En este caso, la panadería, ¿para qué? Pues para elaboración de productos, ¿verdad? De derivados del trigo, que sale la harina y todo con esa harina que vamos a hacer. Entonces, pan, galletas, tortas, postres, etcétera, demás productos derivados del trigo. A eso se dedica esa empresa, pero también se dedica dentro de estos procesos misionales a la venta de esos productos, ¿verdad? A la venta y compra de esos productos. Entonces, la empresa compra esos productos, compra esos insumos para luego ser transformados dentro de la organización, para que se conviertan en ese pan, en esa galleta, en esos postres. Luego ellos venden, entonces ventas, sería un proceso de ventas, ¿cierto? De esa panadería. Entonces sería la parte comercial. Están los procesos de apoyo, que son los que van hacia arriba, precisamente apoyando o sosteniendo el resto de procesos que están arriba y entran en sinergia. Por eso ustedes ven esas dos flechitas que van hacia arriba y hacia abajo, porque todos entran en sinergia. Entonces el señor llegó aquí, el cliente llegó con esa necesidad, hace el proceso de compra, le reciben el pedido, ¿cierto? Se hace la transformación de esos productos en panadería, en repostería. Aquí ya sale la venta y aquí saldría ¿un qué? Un cliente satisfecho, porque esa es la idea de que el cliente siempre salga satisfecho. Entonces, aquí ya estamos nosotros hablando de sistema de gestión de calidad. Pero ¿por qué me meten calidad si yo estoy estudiando SST? Porque es que todo se articula. En algún momento, en algún punto de la SST, se va a articular con calidad y se va a articular con medio ambiente. Entonces, por eso ustedes deben empezar a trabajar todas esas normas, ¿sí? La trinormas, la ISA 9001, la ISO 45001, que es la de seguridad y salud en el trabajo, la 9001, que es la de calidad, la 14001, que es la de medio ambiente. Y son normas que ustedes la leen y la van a entender, van a empezar a entenderla. Pero entonces, ¿por qué es importante esto? Para conocer los procesos, para poder identificar en algún momento y llenar lo que es esa matriz, ¿sí? El formato que nos dan a nosotros para hacer esa matriz. De pronto, donde se confunden para la elaboración de esa matriz es en la parte de la valoración y evaluación de esos riesgos. Porque cuando uno identifica, pues ya es más fácil, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a valorar? ¿Y por qué le colocamos ese número? ¿Y de dónde salió ese número? ¿Y cuál es ese factor de eficiencia? ¿Cuáles son todos esos factores que contribuyen a que sea más alto, a que sea más bajo? Entonces, ahí es donde de pronto se puede confundir los estudiantes y por eso es que debemos hacer un poquito más dinámica y utilizar unas metodologías diferentes para que ustedes puedan comprender y quede totalmente claro el tema. Entonces, vamos a empezar acá a hablar un poquito sobre lo que es, permítanme acá, que yo vi acá un mensajito, decía, buenos días, profe, yo soy María Fernanda Lucas vivo en Medellín y no puedo hablar. Listo, María Fernanda, muchísimas gracias por escribirme. Así, me escriben por el chat o abren el micrófono sin ningún miedo, ¿listo? La idea es que todos participemos. Bienvenidos. Vamos a hablar acá. Ustedes ya vieron el decreto 1072, me imagino, porque es que esas son las normas más importantes que nosotros tenemos dentro de lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y el decreto 1072 es el decreto único reglamentario del sector trabajo emitida por el Ministerio de Trabajo. Entonces, en el artículo 224615 nos dice que para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos exigen acá una metodología, ¿cierto? Nos hablan acá de una metodología. Acá hay partes muy importantes en este pedacito, en esta estrofa. Acá nos dice, el empleador o contratante, el dueño de la empresa está obligado porque estas son normas obligatorias de cumplimiento
en nuestro país, ¿sí? Eso no es si yo quiero hacerlo, no quiero hacerlo, no, son obligatorias. Las empresas deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y deben ser responsables con lo que es la identificación, evaluación y valoración de esos riesgos. Entonces, el empleador, aquí es una parte importante, debe aplicar, debe, en las normas vamos a encontrar nosotros alrededor de 100, en la ISO 45001, que es la norma internacional para los sistemas de gestión, para cuando ustedes ven, por ejemplo, en las empresas, ay, está certificado en seguridad y salud en el trabajo, qué chévere, lo hacen por medio de la ISO 45001. Y uno en esa ISO va a encontrar un montón de debe, que son 154 debe, que eso se traduce a que son obligaciones. Y se consiguen 145 debería, que no es tan obligatorio, pero es una opción que se le está dando para que pueda reforzar ese sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, en este caso dice que es debe. ¿Qué quiere decir el debe? Que es obligatorio, que se debe aplicar una metodología para evaluar, para identificar los peligros, evaluar y valorar esos riesgos. ¿Listo? Entonces dice que esa metodología debe ser sistemática y que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas y externas. Porque resulta que a veces las empresas o las personas encargadas de los sistemas de gestión se dedican solamente a identificar los peligros internos que son inherentes a la producción, ¿cierto? O a la prestación de esos servicios, porque las empresas se dividen en prestación de servicios o que ofrecen esos productos que ellos mismos elaboran o que compran, pero que están ofreciendo productos. Entonces, en este caso, resulta que por fuera de la empresa o que nos rodean por medio de la empresa, hay peligros también que debemos considerar que se convierten en amenazas más adelante para nuestra organización y nuestros trabajadores. Entonces, por eso es que se hacen que el plan de atención y prevención de emergencias, ¿cierto? El plan de emergencias. Entonces, ahí se identifican amenazas, pero acá también nosotros podemos hacerlo, podemos identificar esos peligros. Entonces, que la persona que al lado, por ejemplo, al lado de la empresa de nosotros hay una estación de servicio de gasolina o al frente. Toda la acumulación de gases que pueden hacer contaminantes, que pueden irritar los ojos, que pueden irritar las vías respiratorias, que pueden ocasionarnos mareos, vómitos, etcétera. Entonces, ahí ya estamos identificando un peligro. La empresa ahí al frente me está ocasionando, me está afectando a los trabajadores míos. Vamos a ver qué control vamos a tener para poder mitigarlo, eliminarlo o al menos mitigarlo. Sí, mitigarlo es disminuirlo, disminuir ese peligro. Vamos a ver qué vamos a hacer nosotros. Entonces, ahí ese decreto y ese 72 precisamente se dedica a eso y le exige al empleador que debe ser totalmente obligatorio. En la resolución 0312, no sé si ustedes ya la han visto, me imagino que sí, que es la resolución 0312 del 2019, nos habla de los estándares mínimos, ¿sí? Y esos estándares mínimos son los que nos dicen a nosotros cuáles son esos requisitos. No deberían llamarse ni estándares, deberían llamarse requisitos mínimos para un sistema de gestión. Entonces, ahí nos hablan a nosotros que por tantos trabajadores debemos tener tantos requisitos que debemos darle cumplimiento. Pero hay un requisito muy importante que no se nos puede pasar en ninguno de esos, así no nos lo exijan, y es la identificación de esos peligros. ¿Sí? Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos. O sea que en la resolución 0312 nos exigen también crear esa metodología para identificar los peligros y para luego evaluarlos y valorarlos. Entonces, aquí nos estamos respaldando por medio de estas normas para poder realizar este módulo, ¿cierto? Resulta que para nosotros poder entrar en materia de qué es una matriz, pero qué es eso, vamos a hablar sobre la GTC 45, que es la Guía Técnica Colombiana, número 45, y nos dice cómo debemos hacer esa matriz, que es la guía para la identificación de los peligros y la valoración de riesgos en seguridad ocupacional, ¿sí?
Entonces, esta guía yo se las voy a dar a ustedes para que por favor la lean y la tengan ustedes compiladas dentro. Eso sí, ustedes, nosotros como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, debemos tener una carpetica llena de puras normas y si es posible tener una matriz de requisitos legales. Eso sí es indispensable y que cuando usted termine su carrera, usted tenga respaldada esa matriz y diga, bueno, con esto yo voy a empezar a trabajar porque todo es respaldado bajo la norma. Recuerden, nosotros somos como abogados, nosotros vamos a trabajar con puras normas laborales. Entonces, esta GTC 45 nos va a dar a nosotros el paso a paso cómo hacer esa matriz. ¿Sí? Entonces, es mucho más sencillo. Entonces, acá nos habla una introducción, objeto, definiciones, identificar los peligros, valorar los riesgos, generalidades, actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos, la biografía, los anexos. Dentro de los anexos vamos a encontrar una tablita, que esa tablita es para conocer esos peligros a los cuales estamos expuestos. Entonces ya vamos a verla poquito a poquito. Vamos a encontrar una matriz, ¿sí? ¿Cómo se compone ese formato de matriz? Esa es la que nos da a nosotros ese formato. Está el anexo C, que es la determinación cualitativa del nivel de eficiencia. Entonces, aquí, anexo C, D y E, ya empiezan a nacer esos valores, esos numeritos que ustedes ven dentro de la matriz. Entonces, ¿por qué le salió 6? ¿Por que al otro le salía una línea de color, de más alto se pone rojo, ¿sí? Entonces, eso es como un semáforo. Lo vamos a trabajar así por medio como de un semáforo. Para mirar cuáles son los peligros más altos o las amenazas más altas, los peligros más que se pueden controlar, los que tienen que ya prácticamente hacerse algo de manera inmediata porque el peligro es demasiado alto y se puede convertir en un accidente de trabajo o en una enfermedad laboral para esos trabajadores. Aquí en la valoración cuantitativa de los peligros higiénicos, la reducción y justificación. Aquí hay actividades para identificar los peligros y valorar esos riesgos. Entonces aquí vamos a ver las tablas que hay. Y aquí ya entramos nosotros en materia de qué es esa guía. ¿Sí? ¿Qué es esa guía? Entonces, el objeto, esta guía proporciona directrices para identificar los peligros, ¿sí? Proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, en este caso. Las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades tomando en cuenta su naturaleza, o sea, a qué se dedica esa empresa. Cuando dice su naturaleza, es a qué se dedica. El alcance de sus actividades y los recursos establecidos. Definiciones, entonces acá nos van a definir qué es un accidente de trabajo, qué es una actividad rutinaria, qué es una actividad no rutinaria, qué es un análisis de riesgo, qué es una consecuencia, qué es competencia, diagnóstico de condiciones de salud, que es un elemento de protección personal, una enfermedad profesional. Bueno, ya nosotros no hablamos de enfermedad profesional, ¿no? Nosotros hablamos de enfermedades laborales a partir de la ley 1562 del 2012. Ya no hablamos de enfermedad profesional. Equipo de protección personal, evaluación higiénica, evaluación de riesgos, exposición, identificación de peligro, qué es un incidente, los lugares de trabajo, medidas de control, bueno, etcétera. Acá está todo este glosario que es bastante nutrido para que podamos entender un poquito más lo que vamos a hacer. Pero luego ya pues hacemos un taller y entramos un poquito más, profundizamos más el tema. Identificación de los peligros y valoración de los riesgos. Entonces, generalidades. El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin que la organización pueda establecer los controles necesarios al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. ¿Sí? La idea es que nosotros esos peligros que identifiquemos, así estén un poco altos, podamos nosotros generar controles y generar actividades y programas y todo lo que se nos ocurra a nosotros para poder eliminar ese peligro, porque es lo que queremos, eliminarlo. Pero si no podemos eliminarlo, porque a veces eliminarlo sería necesario, entonces eliminar el proceso también.
Entonces no podríamos eliminar el proceso, entonces al menos mitigarlo, ¿sí? Disminuirlo y que se convierta ese peligro en aceptable, ¿sí? Que no sea alto, sino que sea aceptable. La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso de todos los niveles de la organización. Acá hay algo importante, dice, y otras partes interesadas. Resulta que a veces el trabajo nos lo dejan a nosotros solos, ¿sí? Ay, la llamada se finalizará en 15 minutos. Listo, lo tengo en cuenta. Sigamos acá. Los sistemas de gestión nos los dejan a nosotros solos. Y resulta que el sistema de gestión, o al menos para identificar los peligros, necesitamos de todos los trabajadores. ¿Sí? Entonces, por eso es que se convierte en un sistema de gestión. Antes se llamaba Programa de Salud Ocupacional. Y ese programa era un documento como una AZ, una carpeta AZ, ¿cierto? Grandota, llena de puros papeles, y hacían el programa y se quedaba por allá, pues almacenado porque nadie lo utilizaba, nadie lo tenía en cuenta. Por eso se convirtió, a raíz de tantos accidentes y enfermedades ocasionadas dentro de las empresas, nació la ley 1562 del 2012 y dijo, esto no puede seguir así, y modificó todo lo que son los sistemas de riesgos laborales. Entonces, ahora se llama Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando dice sistema, cuando habla de un sistema, es cuando todos deben entrar en sinergia, todos deben trabajar juntos, ¿sí? Todos debemos trabajar de la mano para que uno y otro me vaya ayudando a mí, como encargado del sistema de gestión de esa empresa, a adquirir toda esa información relevante para yo poder saber a qué peligros se exponen. Entonces yo entro a la organización y yo voy a identificar los peligros, ¿sí? Entonces Eliana va a identificar los peligros de esa empresa. Y ella puede pasar por cada lugar de trabajo y puede ver ella algunos peligros, pero puede que se le escape uno o dos. ¿Y cómo hacemos para que de pronto no se nos escapen tantos peligros y podamos controlarlos todos? Hablando con los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores son una parte esencial para que nos den esa información. Entonces uno llega y entra, habla con ellos, que no se sientan acosados, uno habla muy amablemente con ellos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Cuénteme, ¿y esa máquina qué hace? ¿Sí? Así usted sepa qué hace, pero usted dale la importancia a esa persona, bueno, y cuénteme, ¿y eso para qué es? ¿Y para qué lo utiliza? Ah, ya entiendo. Entonces, eso, y usted no se lastima los pies con eso, de pronto si tiene el pedal ahí todo el tiempo dándole ese pedal todos los días y tantas horas, sí, entonces el Señor le va a decir, sí, claro, a mí me está doliendo el pie, a veces me toca trabajar con el otro, decir al compañero que me ayude, entonces usted ya está identificando un peligro que de pronto se le escapaba. Entonces, esa es la idea de uno entrar y de relacionarse con los trabajadores y hablar con ellos y decirles, bueno, vamos a trabajar juntos. ¿Usted qué siente de pronto cuando usted trabaja en esa máquina? ¿Cómo ha visto la máquina? Porque es que unos peligros están dentro de la máquina, ¿cierto? Porque está la fuente, el medio y el trabajador. Vamos a tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, la fuente, esa fuente, ¿qué me genera? Entonces, esa máquina, ¿qué será lo que me genera? De pronto esa máquina está haciendo mucho ruido, ¿cierto? O esa máquina está vibrando mucho porque no está bien anclada, el anclaje que tenía el piso se dañó, entonces la máquina vibra cada vez que la prendo. Y aparte de que vibra, pues también genera ruido. Entonces, ese ruido, ¿cómo me puede afectar? Entonces ya estoy viendo un peligro en la máquina, ¿cierto? Y luego estoy viendo que genera un ruido, que es un peligro físico y que me va a afectar al trabajador. Entonces ya estoy identificando otro peligro. Entonces, así sucesivamente vamos a hacerlo. Acá nos habla y otras partes interesadas. No sé si ustedes habrán, en los módulos anteriores, habrán visto esta palabra. Las partes interesadas son súper importantes que ustedes las tengan en cuenta siempre.
¿sí? A ver, y les doy un ejemplo de partes interesadas. Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, que yo asesoro y pues que doy clase, están contratados todos los docentes, ¿sí? Estamos contratados los docentes, está la parte directiva, están los directivos allá arriba en sus oficinas, están los administrativos y estamos los docentes. Todos somos contratados por medio de Fe y Alegría. Entonces, somos trabajadores de Fe y Alegría. Pero resulta que los de servicios generales, las personas de mantenimiento, las personas de las casetas y las personas de vigilancia no son contratados directamente por Fe y Alegría, son contratados por outsourcing. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que son por medio de otra empresa que provee talento humano. Entonces ellos proveen un servicio de talento humano. ¿Qué quiere decir eso? Que Eliana tiene una empresa que tiene servicios personal que trabaja en servicios generales, que tiene afiliadas personas que trabajan en vigilancia, en mantenimiento, etcétera. Y yo soy la dueña del colegio, yo le digo, Eliana, necesito 3 vigilantes. Y ella me provee esos 3 vigilantes. Así como se vende un producto, un servicio, ella me provee ese servicio, pero en talento humano, o sea, en gente, en personas. Ella me provee esos vigilantes. Ay, que Eliana, que necesito 2 señoras de servicios generales. Allá ella me manda a esas personas de servicios generales y de mantenimiento. Entonces yo tengo un contrato directo con Eliana, pero cuando esas personas, cuando Eliana me manda a esas personas, esos 3 vigilantes, esas 2 personas de servicios generales, me las envía a la empresa, al colegio. Cuando entran al colegio se convierten en partes interesadas, ¿sí? O sea, no son parte del colegio, contratados por el colegio, pero son partes interesadas del colegio, o sea que el colegio tiene que acobijarlas en todo lo que es ese sistema de gestión, no los puede dejar solitos. Y ellos deben participar en todas las actividades, aunque trabajen para otra empresa, me están dando provisión de un servicio a mí dentro de mi colegio y se convierten en esa parte interesada. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me van escribiendo, me alzan la manita y yo les voy diciendo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, los de las casetas. Son personas que hacen contrato con la empresa y venden sus productos dentro de la caseta y pagan un arriendo. También son partes interesadas. Yo no las puedo dejar por fuera del sistema de gestión porque están dentro de mi organización y si llega a pasar algo, algún evento, ellos también se van a ver afectados. Entonces, como yo le decía por allá a alguien en una empresa, entonces si de pronto hay un sismo, porque me decían, no, ellos no los tenga en cuenta porque ellos son de otra empresa. Yo, bueno, entonces yo le digo a usted lo siguiente, si hay de pronto un sismo, un terremoto, entonces a todos nosotros nos se nos colapsa toda esta estructura encima o sentimos el sismo nosotros, pero ellos como son de otra empresa no les va a pasar nada, ¿cierto? Entonces la señora por fin entendió lo que uno le estaba diciendo, que es que estas partes interesadas son importantísimas, no las podemos dejar por fuera. Y ellos también nos van a ayudar a identificar esos peligros. Por ahí alguien me escribió, me alzó la manita. Profe, buenos días. Sí, Hola, Nadine buenos López. días. Profe, una pregunta y ya usted ahora que toque el tema, me gustaría que me aclare un poquito más Sí. con la cuestión de las partes interesadas. Yo trabajaba para la rama judicial de Sucre, o sea, directamente no con la rama, sino por medio de un tercero. Sí. Tenía un contrato por 12 meses. La empresa para la cual trabajaba decidió cancelar el contrato sin llegar Sin el previo tiempo, aviso. Ajá. sin previo aviso, sí, de hoy para mañana. Sí. Ahí la rama judicial tenía algo que ver. Usted estaba contratado para la rama judicial, ¿sí? Para esa empresa. Sí, o sea, yo trabajaba para la rama judicial, pero ¿Quién le pagaba a usted? ¿Qué empresa le pagaba a usted? Que me había contratado, pero le trabajaba a la rama judicial. Ya usted era una parte interesada de esa empresa. O sea, que la rama judicial tiene que ver ahí porque ellos también tienen contrato. O sea, usted trabajaba para esa empresa también. Ellos también son responsables de su contrato y de lo que haya pasado.
y no le están respondiendo. No, hasta el momento, pues, ahí ya se ha instalado la respectiva con el abogado y estamos trabajando en eso. Claro, claro, tiene que ser así, porque usted no puede quedar por fuera, o sea, le estarían vulnerando sus derechos, ¿sí? Su derecho laboral y su derecho, pues, a todo lo que requiere dentro de un contrato. Entonces, lo que yo les decía, ese es el problema de la tercerización. Entonces, o de la contratación, de la subcontratación. Entonces, tengo una empresa, yo proveo talento humano, hay un tercero que hace ese enlace con otras empresas, pero usted tiene que mirar cuál es la empresa que realmente con la cual usted está trabajando, a la cual usted le firmó el contrato, o sea, ¿quién le hizo firmar a usted ese contrato? Si fue ese tercero que está en la mitad o fue esa empresa que está allá atrás, que usted me dice que es la de la rama judicial. Entonces, para mí sería la rama judicial que tienen ese talento humano y que ese señor que está dentro del centro ahí, que es el que hace ese enlace, o esa persona o esa empresa, la que hace ese enlace con la otra empresa, pues él trabaja también para la otra empresa, para la que usted está afiliado, para la que usted está trabajando. Entonces, si la otra empresa le canceló el contrato a usted, esa empresa tiene que responderle a usted y la empresa también tiene, o sea, ahí hay un problema legal grande, porque cuando hay ese tipo de contrataciones, todo se articula y todos tienen un contrato. Porque yo no voy a contratar, por ejemplo, lo que yo decía con Eliana. Yo tengo el colegio acá y Eliana me provee, ella es otra empresa de talento humano y yo tengo mi colegio. Entonces yo no puedo hacer lo que a mí se me dé la gana con los trabajadores de ella. Yo también tengo una parte bastante importante dentro de esa contratación y yo hago un contrato con Eliana. Sí, yo no simplemente la llamo, le digo, mándeme 3 personas. No, yo hago un contrato y esos contratos cláusulas y esas cláusulas son obligatorias. Entonces deben tener cuidado con eso. Ahí los dos responsables son la empresa contratante y la empresa que provee ese servicio, que es la de la rama judicial. Tú me dices, yo trabajo para la rama judicial, pues la rama judicial tiene que responderte junto con la empresa que ya dijo que ya no más quería tus servicios. Entonces, esas dos empresas son las dos implicadas, ¿listo? Entonces, ahí tienen que mirar con el abogado, como tú dices, si ya están llevando un proceso. Entonces, esto es delicado. Entonces, está muy pendiente de eso. Cualquier cosa me vas comentando. Ahorita les dejo mi número de teléfono. Ahí está en el grupo. Y me vas comentando. ¿Listo, Nadine? Listo, profe. Bueno, gracias por la pregunta y por participar. Entonces, no sé si de pronto algún otro tenga alguna inquietud, alguna pregunta, así sea una pregunta personal, pero que esté relacionada con el tema, chévere, porque pues se hace más didáctica la clase. ¿Listo? Entonces, acá nos hablan de que independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, esta debería ser un proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito, o sea, que todos deben trabajar para cuál es el propósito, identificar los peligros. Entonces dice acá, todos los empleados deberían, acá nos hablan ya de un deberían, si se dan cuenta, deberían. Todos los empleados deberían identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a sus actividades laborales. O sea, uno cuando trabaja dentro de una empresa debe estar pendiente de qué peligros tenemos alrededor, ¿sí? De que de pronto yo vea que la actividad que yo estoy haciendo es peligrosa y si yo no la controlo o si de pronto me descuido, puede generarme un accidente de trabajo o puede enfermarme. Entonces yo tengo que reportarla. Si yo veo de pronto a otro compañero, a mi compañero que está expuesto a peligros o a riesgos, yo debo reportarlo. Yo no me puedo quedar callada. Entonces todos nosotros debemos reportarlo y enseñarle a nuestros trabajadores cuál es ese reporte y autorreporte de peligros, reporte y autorreporte de condiciones y actos inseguros. Ustedes ya vieron actos y condiciones inseguras. Alguien que por favor me responda. Ustedes vieron actos y condiciones inseguras. Profe, sí, por mi lado ya yo vi ese tema. Sí, bueno, listo. Entonces ya estamos hablando todos de la misma forma. De todas formas, actos y condiciones inseguras vamos a hablarlos aquí también,
porque es indispensable. Gracias, Nadine. Entonces, seguimos acá. El procedimiento de valoración de riesgos que se describe en esta guía. Profe, ¿Señor? de la llamada. ¿Señor? Se acabó el tiempo de la llamada. Ay, ¿qué hago entonces? ¿Me desconecto y volvemos a conectarnos por el mismo? Por ahí está Jessica. Listo, volvimos. Gracias, Nadine, por avisarme, porque compartiendo pantalla, pues no veo nada. A ver, volvemos a compartir pantalla. Listo. Entonces, ahí están viendo bien, ¿sí? ¿Sí alcanzan a ver la letra o la amplío un poquito más?
Muchachos, ¿sí ven ahí bien la pantalla? ¿La letra está bien o la amplío? ¿Ahí está mejor? Listo. Y está mejor, profe, y está mejor. Listo, gracias. Ay, sí, porque la idea es que ustedes también la vean. Acá dice que el procedimiento de valoración de riesgos que se describe en esta guía está destinado a ser utilizado en situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y que no haya certeza de que los controles existentes, o sea, los que ya tienen o planificados sean adecuados en principio o en la práctica. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros cuando identificamos los peligros, por eso es tan necesario estar actualizando esa matriz. Si no es que yo, por ejemplo, la haga hoy, la entregue y ya con esa sigo trabajando toda la vida con eso. Yo tengo que seguir haciendo inspecciones de seguridad, ¿cierto? Tengo que seguir visitando puestos de trabajo, hablando con los trabajadores, identificando qué de pronto qué peligros hay que hacer gestión del cambio, porque a veces en las empresas uno ve que cambian, por ejemplo, una maquinaria. Entonces esa maquinaria ya era muy obsoleta y me generaba muchos peligros y trajeron una con nueva tecnología. Pues sí me genera peligros, pero ya no son tantos como los otros. Entonces ahí debemos cambiar nosotros esa matriz y decir que pues la matriz anterior nos generaba muchos más peligros y ahora nos generan menos porque incluyeron dentro de la organización algo que se llama pues gestión del cambio, ¿sí? La gestión del cambio. Y esos peligros se disminuyeron porque la tecnología de esa maquinaria pues disminuyó. Por ejemplo, la panadería donde mi hermano, ellos tenían un horno de esos grandotes convencionales que giraban, ¿cierto? Y tenían que estar mirando y cambiando las latas de pan o de galleta o el producto que estuvieran horneando y tenían que sacarla y darle la vuelta para que se horneara por las dos partes iguales. Entonces, eso generaba un peligro grandísimo porque a veces el riel se soltaba y caían las latas, esto se dañaba el producto, se quemaban los panaderos o el hornero, esto se dañaba todo, era un peligro grandísimo, se podían lesionar ellos, entonces, o que se quemaban, siempre se quemaban los brazos, los dedos, se les caían los productos, se les caían hacia el frente, hacia ellos, las latas les caían en los pies. Entonces, esos, ¿ahora qué hicieron? Reemplazaron esa maquinaria, ese horno, por uno que es ahora digital y que solamente se configura, que es como una vitrina, ¿cierto? Meten allí toda el escabiladero con todo el producto, los meten allí, no es necesario meter uno lata por lata, sino que va todos allá, caben los dos escabiladeros, ellos giran y uno los programa a cuánta temperatura, cuándo debe ya salir, entonces él se apaga solo o avisa. Entonces ya no tienen que estar exponiéndose a meter las manos a cada rato al calor, ni exponiéndose al calor, sino solamente cuando abren la compuerta, meten el producto, luego esperan a que este se transforme y ya esté el producto, abren la compuerta y lo sacan. Eso es lo único que deben hacer. Entonces, ¿a qué peligros se exponen? Se disminuyó muchísimo la cantidad de peligros. Entonces, ahí es donde nos dicen que debemos actualizar la matriz. No podemos dejarla con el mismo peligro alto, sino ya ha disminuido. Entonces, ya generaron un control que fue esa sustitución. Ahí hicieron una sustitución de un horno convencional, un horno viejito, ¿cierto? Rudimentario, por uno con mayor tecnología que hace que los peligros sean más controlables. Aquí nos habla de que las organizaciones que buscan la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de los requisitos legales y situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e instalaciones, lo que estábamos hablando. La metodología utilizada para la valoración de los riesgos deberá estructurarse y aplicarse de la forma que ayude a la organización a. ¿Cómo se debe estructurar? Por medio de la matriz. Nos debe ayudar a identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas de control que se deberán tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas. Entonces, hacemos un listado de peligros, ¿cierto? Los identificamos, los valoramos, los evaluamos y luego generamos controles. Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, herramientas, métodos, procedimientos, equipos
y organización del trabajo con base en la información recolectada en la valoración de los riesgos. Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas para reducir esos riesgos. Acá es importante, porque a veces nosotros nos encontramos con matrices, ustedes llegan a una empresa y ya hay una matriz hecha. Entonces dice que sí, que tienen controles se llaman controles existentes, o sea, que ya están y que los están implementando. Pero resulta que esos controles que ellos generaron realmente no están dando ningún cambio, ni están disminuyendo nada. Sí, no están haciendo nada, no ayudan, no aportan a nada. Entonces nosotros debemos revisar constantemente y mirar si esos controles que esas personas o que nosotros mismos generamos para controlar precisamente esos peligros están funcionando o no. Y si vemos que no está funcionando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mirar a ver qué otros controles podemos implementar para disminuir ese peligro. Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de los riesgos y demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, acá nos dice que debemos priorizar esa ejecución de las acciones. ¿Sí? Hay que empezar a trabajar en esos controles que vamos a hacer. Aquí nos hablan de los aspectos a tener en cuenta para desarrollar la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Entonces dice, para identificar los peligros y la valoración de los riesgos, sean útiles en la práctica, las organizaciones deberían, ¿no?, designar un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios para promover y gestionar la actividad. Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos. Siempre debemos respaldarnos por legislación, por normatividad. Perdón. Nos debemos respaldar siempre de ella. Acá nos dice que debemos designar un miembro para que éste provea los recursos necesarios y promover, porque a veces nosotros decimos hay que hacer muchas cosas para poderlo gestionar, pero si no tenemos el dinero para poderlo hacer, entonces es necesario que se provean eso, que se destinen recursos. Por eso dentro de los estándares mínimos y dentro de la resolución 0312 y el decreto 1072 nos habla de la asignación de recursos. Entonces es algo con lo que nosotros no podemos descuidarnos, porque de nada sirve que nosotros digamos y tengamos un sistema súper chévere, pero si el gerente no va a destinar los recursos, entonces ¿para qué? ¿Cierto? Si no tenemos plata para cambiar los elementos de protección personal cuando se dañaron, cuando se deterioran, si no tenemos plata para hacer mantenimiento a la maquinaria, y es un control necesario porque hay que hacer mantenimiento preventivo y correctivo. Si no hay plata de pronto para contratar a alguien que nos capacite el personal en brigadas de emergencia, primeros auxilios, si no hay plata para comprar un botiquín. Entonces, ahí es donde es importante uno mirar qué asignación, qué recursos, con qué vamos a contar nosotros, y de ahí miramos nosotros qué controles podemos generar que cubra esos recursos, ¿sí? Consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha planificado, hacer y obtener sus comentarios y compromisos. Entonces, hay partes interesadas internas y partes interesadas externas. Las partes interesadas internas son todos los trabajadores, son todas esas personas que están dentro de la organización. Todos estamos interesados en un sistema de gestión óptimo, ¿verdad? Que todos los procesos sean optimizados y que no hayan tantos peligros y riesgos para nosotros dentro de la organización. Y están las partes interesadas externas, que son, por ejemplo, los proveedores, ¿sí? Las personas que me traen a mí los productos, mis proveedores, que son de pronto, que es una institución educativa. Entonces, una parte interesada externa sería el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, la alcaldía, para todo lo que son los planes de desarrollo, etcétera. Son esas partes que vienen a visitar o que están inspeccionando mi institución, pero que no pertenecen a la institución, sino que son una parte externa. Entonces, es una parte interesada externa. Institución, los padres de familia, son partes interesadas externas.
y demás personas, ¿sí? Que tienen una relación o que tienen algo que hacer dentro de esa organización, por así decirlo. Acá determinar, ¿y qué hacemos con esas partes interesadas? Ellos también nos pueden contribuir a identificar esos peligros. Entonces, hay, por ejemplo, padres de familia que llegan allá a la institución y se me acercan, porque yo también manejo los riesgos laborales de allá del colegio, se me acercan y me dicen, profe, mire, en el salón de 8.1 hay un tomacorriente que está expuesto. Me dijo un papá, los cables están pelados, así me dijo. Los niños se pueden electrocutar. Entonces, esa parte interesada externa me ayudó a mí a identificar un peligro. Y como es un mega colegio, es inmenso, eso es grande, se ocupa una manzana completa y le toca a uno por partes. Entonces, ahí es donde uno se debe apoyar de las personas, de todos, para identificar esos peligros. Que no se recargue todo el trabajo en ustedes, porque es demasiado, sino tratar de ayudarnos con las demás personas, buscar herramientas nosotros mismos y enseñarles nosotros a los trabajadores que si usted ve un peligro, vaya, repórtemelo. Que si usted ve que su compañero está haciendo un acto inseguro, repórtemelo. Ay, no, yo no le voy a decir eso porque me van a tratar de sapo. Así le dicen a uno los trabajadores. No, me he hecho un problema grandísimo con ese. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a ser bien creativos. Vamos a generar un enlace, ¿sí? Un enlace por medio en Google. Se pueden hacer unas encuestas, se pueden hacer documentos, se pueden hacer lo que nosotros queramos y podemos hacer un Google Forms o documento donde vamos a colocar un autorreporte. Entonces, no es necesario que la persona que reporta, por ejemplo, Nadine llegó y vio que la compañerita se estaba subiendo a una silla, pudiendo utilizar la escalera, pero no quiso traer la escalera porque le dio pereza, entonces se subió a una silla para poder limpiar allá un vidrio. Entonces Nadine le dijo a ella, puede que le diga a ella, vea, no haga eso, ya le traigo la escalera. Pero hay personas que no se dejan ayudar y son muy groseras. Entonces uno llega y reporta. La persona tal constantemente utiliza la silla y no utiliza las herramientas que la institución o la organización le provee para que ella pueda trabajar de manera segura. Entonces Nadine está haciendo ese reporte, pero él no coloca su nombre. Nosotros no necesitamos el nombre de la persona que reporta. Necesitamos saber quién lo está haciendo, ¿sí? Quién está haciendo ese acto inseguro y qué es el acto inseguro que está cometiendo, para poder nosotros generar un control. Entonces, lo hacemos por medio de un enlace, entonces le mandamos el enlace y haga el reporte por ahí. Y nadie va a saber quién fue usted. ¿Sí? Entonces se hace de forma sin que nadie lo sepa. Documentar los resultados de la valoración. Es importantísimo que todo lo que ustedes hagan, independientemente sea matriz o no sea matriz, todo lo que ustedes hagan lo documenten. Todo lo tengan en documentos, todo sea respaldado por un documento, una evidencia, eso se convierte en evidencia, eso es importantísimo. De nada sirve que ustedes hagan una capacitación si ustedes no tomaron fotos, si ustedes de pronto no hicieron firmar un listado de asistencia. ¿Cómo van a verificar ustedes en caso de una auditoría que ustedes sí tienen capacitación en eso? Entonces, si ustedes son juiciosos y organizados, a todo le guardan evidencia, a todo. Que si dice entrega de elementos de protección personal, debo tener un listado con qué elemento, el nombre de la persona a la cual le voy a entregar el elemento. ¿Cierto? ¿Cuál va a ser ese elemento que le voy a entregar y para qué? Y que me firme. Y cuando esa persona me firma, estoy corroborando yo y estoy evidenciando yo de que yo sí le entregué ese elemento de protección personal a ese trabajador para que se cuidara. ¿Y cómo evidencio yo? Por medio de ese listado, por medio de la firma de esa persona, y le puedo tomar una fotico y anexársela. Evidencia fotográfica, de video, evidencias en documentos, evidencias en programas, etcétera. Todo debemos guardarlo nosotros, porque cuando hayan auditorías dentro de la organización, todo se lo van a pedir argumentado. Tiene que justificar absolutamente todo. Entonces, que el requisito, por ejemplo, de brigadas de emergencia. Sí, nosotros tenemos brigadas de emergencia.
demuéstrame cómo las tiene. Entonces usted va a decir, no, yo los capacité. ¿Cuándo los capacitó y qué capacitación hicieron? Porque así hago yo cuando hago las auditorías. No solamente es buscar los requisitos. Uno encuentra requisitos de que, o evaluaciones iniciales que uno dice, sí, todo lo tiene, todo lo tiene. Pero no se dan cuenta de que uno va a pedir evidencia o va a buscar la carpeta, por ejemplo, de tal persona. Deme la carpeta de Carla Pérez. Muéstreme dónde le ha entregado los elementos de protección personal. No la tiene. De una vez que hace uno, una no conformidad. Y hay no conformidades que son muy graves. Hay unas que se pueden corregir. Sí, por ejemplo, que al documento no se le hizo el código, no le colocaron el código, la versión no se la actualizaron. Entonces, ¿qué le digo yo? Actualízale eso y listo. Y me la muestre y ya, no hay problema. Pero si yo veo que a las personas no les están dando EPP, ¿cierto? No los están capacitando, no les están haciendo exámenes médico-ocupacionales. Súper grave. Ahí ya hay una no conformidad y esas no conformidades son súper graves. Por eso simplemente no les pueden habilitar nuevamente los contratos, las concesiones a las empresas o las pueden sancionar. Entonces, por eso es importante que dice acá, documentar los resultados de esta evaluación y valoración y todos los documentos que ustedes necesiten anexos para demostrar de que si ustedes están haciendo gestión. Realizar evaluaciones higiénicas y monitoreos biológicos si se requiere. Sí, las mediciones, las mediciones ambientales debemos hacerlas. Entonces, por eso es donde ustedes vieron higiene y seguridad industrial, ¿cierto? Entonces, en ese módulo tuvieron que haber visto cuáles son esas evaluaciones que debemos hacer. En este caso nos dicen evaluaciones higiénicas o monitoreos biológicos. Esos monitoreos biológicos los hacemos nosotros en centros de salud, hospitales, laboratorios, lugares donde matan animales, sí, los mataderos, donde hacen sacrificio, donde venden las carnicerías, laboratorios de alimentos, puede ser, por ejemplo, el INVIMA. El INVIMA hace auditorías y ellos hacen controles ambientales a las empresas que hacen medicamentos, fármacos. Entonces, todos estos controles biológicos se deben hacer, siempre y cuando lo requieran, ¿no? Porque son costosos, pero se deben hacer en todos estos lugares. Pero si usted tiene, por ejemplo, una venta de calzado, ¿para qué le va a hacer usted un control biológico? Sí, un monitoreo biológico no es necesario. Están también los monitoreos para la evaluación del ruido, para mirar cuántos decibeles están expuestos los trabajadores. Son monitoreos ambientales que se deben hacer y son súper importantes. Hay que monitorear también la luxometría, ¿sí? La cantidad de luz que entra, la cantidad de luz a la cual están expuestos, si están disminuidos, si está alta, si está adecuada, etcétera. Entonces, si es necesario, todo eso deben ustedes documentarlo. Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos, procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros. Entonces, acá nos dice algo importante, tener en cuenta los cambios, lo que yo les decía. Hay algo que se llama gestión de cambio. Y en eso, gestión de cambio, tenemos que mirar qué es todo lo que cambia, no solamente la maquinaria, sino hay procesos que cambian. Hay procesos administrativos y productivos que se cambian, que se modifican. Entonces, cuando se modifica algo, tenemos que volverlo a identificar, evaluar y valorar. Procesos procedimientos, por ejemplo, para hacer algo. Entonces, para todo proceso hay tareas y actividades, ¿sí? Que son las otras dos cosas que nos piden. Y para esas tareas y actividades se requieren procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Es un paso a paso de cómo debo hacerlo, de cómo debo hacer ese proceso. Entonces, para hacer una torta hay un procedimiento, ¿cierto? ¿Qué se necesita? Primero, el material o los insumos. Voy a buscar esos insumos. Entonces, es un paso a paso hasta que
todos esos productos o insumos se transforman y se convierten en un producto. Entonces, si hay un procedimiento que cambia o hay un pasito que cambia ese procedimiento, debo tener en cuenta eso. Si se cambia de personal, de pronto si se disminuye la cantidad de personal o si se contrataron más personas, debo tenerlo en cuenta. Si hay cambios o modificaciones en las instalaciones, ¿cierto? Que eso ya es controles de estructura. Si hay de pronto requisitos legales que cambiaron o se modificaron, por ejemplo, en la pandemia, nosotros veíamos que cada rato emitían normas, cada rato que salió la circular esta, que salió la otra circular, que modificaron el protocolo de bioseguridad, que ya no se hace como se decía la semana pasada, sino que van a implementar otra cosa, entonces lo modificaron. Todas esas cosas hay que tener en cuenta y nosotros debemos estarnos actualizando cada rato en todo lo que son requisitos legales. Tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos y consultar información de gremios u organizaciones de referencia en el tema. Incidentes y accidentes, ¿no? ¿Para qué? Pues para verificar que esos, por ejemplo, los incidentes son lo que llamaban antes casi accidentes, ¿sí? Que se cayó una caja y pasó por el lado mío y casi me golpea la cabeza. No le pasó nada al trabajador, gracias a Dios, pero la caja cayó. O sea que hubo una alta probabilidad de que si ese trabajador hubiese estado unos centímetros más hacia la derecha, la caja hubiese caído sobre la cabeza de este trabajador y lo hubiese lesionado o hasta matado, ¿cierto? Entonces, ahí viene la diferencia entre incidente y accidente. Ya después hablamos un poquito de eso. Otros aspectos a tener en cuenta para una adecuada planeación para el desarrollo de esta actividad son considerar las disposiciones de seguridad y salud del lugar de trabajo a evaluar. Establecer criterios internos de la organización para que los evaluadores emitan conceptos objetivos e imparciales. Verificar que las personas que realizan esta actividad tengan la competencia. Entonces, aquí nos hablan de algo bastante relevante. No cualquiera puede llegar a hacer una identificación de peligro. Me disculparán, pero es que resulta que uno se encuentra en empresas donde el líder de SST entra y uno le pide la matriz de identificación de peligros, la matriz HIPER, y uno ve 3, 4 peligros. Y cuando yo entro, yo veo un mundo de peligros alrededor de todo. Yo, bueno, ¿y el resto de peligros dónde están? No, es que eso fue los que vi. Por eso debe ser una persona competente. Sí, no cualquiera lo puede hacer. Debe ser una persona que esté, que haya leído, que sepa cómo hacer una matriz, que tenga conocimiento de cómo hacerla, de que sepa que es un peligro, que sepa diferenciar al menos qué es un peligro y qué es un riesgo, que identifique las condiciones y los actos inseguros, que sepa qué es un control, que sepa cuál es esa jerarquía de controles, etcétera. Entonces, por eso es que piden que la persona sea competente. Establecer los criterios internos de la organización para que los evaluadores emitan conceptos objetivos e imparciales. O sea, quiere decir de que a veces por eso es que a veces contratan personal externo para que haga este tipo de evaluación de inspecciones, para que de pronto no hayan problemas de criterios de independencia. Lo mismo que pasa con las auditorías. Si yo pertenezco a la empresa y yo soy la líder de seguridad y salud en el trabajo y hay una auditoría de seguridad y salud en el trabajo, yo no me puedo auditar yo misma. No sería ético yo auditarme yo misma y decir, no, está todo perfecto, está todo bien. De pronto yo voy mirando y yo digo, no, pues ya cumplí con los requisitos completos. Pero no se puede hacer así. Por eso se debe cumplir con el criterio de independencia, que venga otra persona externa y revise lo que yo hice y genere un concepto objetivo imparcial. Sí, que no diga de pronto, porque yo soy compañero suyo, entonces yo no lo voy a echar al agua, que a usted le falta algún proceso por hacer y le voy a decir que todo está perfecto. Y resulta que no, por no echarme de enemigo al compañero. Entonces, ahí es donde vienen esos problemas. Entonces, por eso es mejor personas que sean totalmente ajenas a ese proceso.
Entrenar grupos de personas que participen en la identificación de los peligros. Lo que yo les decía, es indispensable que ustedes enseñen a sus trabajadores a cómo identificar un peligro, de que esto que yo les estoy enseñando ustedes se conviertan en replicadores. Por eso es la obligación mía y la responsabilidad tan grande que yo tengo de enseñarles todo, absolutamente todo, no quedarme con ninguna información, porque sería egoísta de mi parte. Yo lo que necesito es que ustedes aprendan a identificar esos peligros, bueno, en este módulo, y sepan cómo enseñarles a sus trabajadores con los cuales ustedes van a trabajar, cómo identificarles y cómo poder utilizarlos a ellos como apoyo para mí más adelante. Entonces, por eso dice, debo entrenar grupos de personas que participen en esa identificación de peligros, valoración de los riesgos, con el objetivo de fortalecer esta actividad. Considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones sobre las acciones que se deben implementar. Entonces, aquí es donde vienen las medidas de control. Asegurar la inclusión de todas las actividades rutinarias y no rutinarias que surjan en el desarrollo de las actividades de la organización y consultar el personal experto en seguridad y salud en el trabajo cuando la organización lo considere. Acá están las actividades para identificar y valorar los riesgos. Permítanme acá un momento. Por acá me están diciendo que a las 10 les dé un descansito de 15 minutos. Listo. Definir las siguientes actividades son necesarias para que la organización realice la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Entonces, vemos en la figura 1, ya ahorita la vemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, definir el instrumento para recopilar información, ¿cierto? Una herramienta donde se registra la información para la identificación de peligros y valoración de los riesgos. Un ejemplo de una herramienta de este tipo se presenta en el anexo B, y ahorita lo vamos a ver, que puede ser que una lista de chequeo, ¿sí? Una lista de chequeo con todos los peligros y nosotros vamos chuleando, vamos haciendo un chulito o una X en si está controlado o no está controlado, si tiene ese peligro, ese proceso o no lo tiene. Entonces, nosotros mismos construimos esa metodología o esa herramienta para poder registrarla. Clasificar los procesos, actividades. Mira, acá es importante lo que yo les decía inicialmente. Clasificar los procesos, actividades y tareas. Preparar una lista de procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas. Esta lista debería incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos. Entonces, uno debe hacer ¿qué? Identificar esos procesos, a qué proceso pertenece, pertenece al proceso de ventas. Entonces, coloco un letrero, proceso de ventas, y debajo de ese proceso de ventas yo voy a hacer un listado. Bueno, ¿cuáles son esas actividades que ellos hacen? Pues vender, ¿cierto? ¿Cómo venden? Entonces ahí empezamos nosotros a no ver las cosas tan simples, sino a profundizar más. Sí, ellos venden. ¿Cómo hacen ese procedimiento para vender? Que tienen también atención al cliente, ¿cierto? Ellos se van hacia el expendio, al mostrador, hablan con el cliente, le ofrecen los productos, le muestran esto, le muestran aquello, para poder vender el producto o el servicio. Entonces ya empezamos nosotros a hablar y ya después de esas actividades empezamos a ver tareas. ¿Cuáles son esas pequeñas tareas que ellos hacen? Y con base a eso hacemos un listado, ¿cierto? Un listado de esos peligros que nosotros creemos o consideramos. Explicarlas. Esta lista debe incluir instalaciones. Entonces, entonces el área de ventas. Entonces, nosotros vamos a mirar toda la
vamos a mirar cuál es el proceso peligro público. La persona se expone a que de pronto lo lesionen, ¿verdad? Esa persona que entonces se está poniendo peligro público, eso es inherente, eso ya lo sabemos nosotros, por la violencia a la cual estamos expuestos, ¿cierto? Entonces, esa sería la fuente. El medio es el lugar, las instalaciones, ¿dónde está ubicado? Pronto el techo. ¿Por ahí alguien alzó la manita o me escribió algo? Ah, no, ya. Diligenciar la asistencia, nos está diciendo Jessica. No se les olvide diligenciar la asistencia. De pronto, en el medio, el techo está en malas condiciones y en cualquier momento se cae ese cielo raso. Estamos identificando un peligro en medio del medio, ¿cierto? En el medio donde está ese trabajador. El medio es todo lo que lo rodea. Y estamos en la tercera parte, que es el trabajador. Ese trabajador, ¿a qué peligro se expone? Él como tal, él, ¿qué hace? ¿Qué actividad hace que de pronto lo lleve a algún peligro? Entonces, si está en ventas, ¿qué peligro podría estar haciendo? ¿Qué condición o acto inseguro podría estar haciendo él que lo lleve a un peligro? Sí, entonces ahí empezamos nosotros a identificar. Identificar los peligros, incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral, considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado. Identificar los controles existentes, relacionar todos los controles que la organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro. Valorar el riesgo. Entonces acá dice, evaluar el riesgo, calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles existentes que están implementados. Se debería considerar la eficacia de dichos controles, así como la probabilidad y las consecuencias de estos si fallan, lo que yo les decía. Pues ya estaban generados, pero vemos que no están funcionando, o vemos que de pronto sí están funcionando, ¿cierto? O que están funcionando a medias. Entonces ahí vamos a meter nosotros a poner ese granito de arena y a decir, bueno, ¿qué podemos hacer para reforzar ese control? O vamos a quitar ese control y vamos a hacer uno más contundente que realmente me genere un impacto y me cambie ese peligro. Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. Definir si el riesgo es aceptable, determinar la aceptabilidad de los riesgos y decidir si los controles de seguridad y salud en el trabajo existentes o planificados son suficientes para mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales. Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los controles existentes si es necesario o atender cualquier otro asunto que lo requiera. Revisar la convivencia del plan de acción, revalorar los riesgos con base en los controles propuestos y verificar que los riesgos sean aceptables. O sea, la idea es que los riesgos se conviertan en aceptables, que no estén altos y que estén controlados. Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración de los riesgos esté actualizada. Documentar el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en el plan de acción que incluya responsables, fechas de programación. O sea, cuando nosotros hacemos la matriz, es un documento, un formato que vamos llenando, vamos diligenciando. Cuando ya lo tengamos listo todo, se genera un informe, ¿sí? De esos se documenta, se hace un documento en Word, bien chévere, bien organizado, donde se dice se evaluaron los siguientes peligros, etcétera, para los cuales vamos a hacer como una tablita, un procedimiento y vamos a colocar, hay estos peligros, hay estos controles y van a estar estas personas que van a estar implicadas o van a estar responsables en el control de esos peligros. Entonces no vamos a ser responsables de todo. Por eso vamos a trabajar con los líderes de cada proceso. ¿Sí? Entonces vamos a colocarles tareas a ellos también para que nos ayuden. Ellos también van a estar capacitados. Vamos a ponerlos en competencia de que ellos puedan controlar esos peligros dentro de ese proceso al cual está liderando esa persona. Y no toda la responsabilidad recaiga sobre nuestros hombros, sino que podamos pasar por cada proceso
e irlos apoyando, irlos ayudando, ¿sí? Pero que no todo el trabajo sea para nosotros, sino que también los colaboradores estén implicados y estén comprometidos con cada proceso que hacen. Acá dice responsables, que el plan de acción incluya responsables, fechas de programación y ejecución, estado actual como parte de la trazabilidad de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto se llama un flujograma, ¿sí? Esto es un procedimiento en flujograma. Entonces, debemos primero definir un instrumento para recolectar información, clasificar los procesos, las actividades y las tareas, identificar los peligros, identificar qué controles existentes hay, evaluar el riesgo, definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo, definir si el riesgo es aceptable. Entonces, acá en estos 3 puntos vamos a valorarlo. Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos. Revisar la conveniencia del plan de acción. O sea, si realmente ese plan de acción que hicimos nos va a funcionar o no. Mantener y actualizar y documentar. Todo hay que documentar. Por eso se llama información documentada, sistema de información documentada. Todo debemos documentarlo. Acá nos habla de que definir el instrumento para recolectar la información. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Acá vamos a ver un paso a paso de cuáles son todos esas partecitas que van a ser incluidas dentro de ese formato. Ahorita vamos a ver ese formato. Entonces, lo primero es el proceso, zona, lugar. ¿Qué actividades hacen esas personas en ese proceso? ¿Qué tareas? Si esas tareas son rutinarias o no. Sí, ¿qué sería una tarea rutinaria? ¿Qué no sería una tarea rutinaria? Entonces, por ejemplo, las personas que empacan, desde que entran, o sea, en todo su horario laboral, desde que entran hasta que salen, están haciendo lo mismo. Entonces se convierte en una actividad rutinaria. Todos los días hacen lo mismo, ¿cierto? Que no, que la persona que entra y empaca también ayuda en la parte de limpieza del producto. Entonces esa actividad se convierte en no rutinaria porque no todo el tiempo la está haciendo, o sea, la hace de forma parcial. El peligro. Entonces aquí vamos a describir cuál es el peligro, cómo se clasifica. Para eso vamos a ver ahorita la tablita de peligros. Efectos posibles. O sea, ¿qué podría pasarle a esa persona si se expone a ese peligro? ¿Cuál sería el efecto posible, lo que ustedes creen que posiblemente le podría pasar? Si hay controles existentes, sí. Si no hay controles existentes, no se coloca nada. Evaluación del riesgo. Entonces, acá es donde vienen los numeritos. Aquí jugamos con unas tablitas que tienen numeritos. Entonces, nivel de eficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, interpretación del nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel del riesgo e intervención e interpretación del nivel del riesgo. Valoración de ese riesgo, aceptabilidad del riesgo. O sea, aquí viene valoración. Luego vienen los criterios para establecer controles, como el número de expuestos, o sea, cuántas personas están expuestas a ese peligro, cuál sería la peor consecuencia que podría pasar, existencia de requisito legal, o sea, si hay una norma que lo respalde, ¿cierto? Por ejemplo, si la persona está trabajando con productos como harina y eso está expuesta a la inhalación de todas esas harinas, entonces es un material particulado ¿qué norma debería estar ahí que lo respalde y que diga que a eso se le debería generar un control? Que si es personal de salud, entonces, y maneja todo lo que son los residuos y desechos biológicos, entonces, ¿a qué norma podría respaldarla o apoyarla que diga que se generen controles? Entonces, estaría de pronto la resolución 1164, ¿sí? Que es la que genera todo lo que es como un manual, una guía para nosotros poderlo hacer, que nos ayuda a hacer esa eliminación correcta de todas esas sustancias biológicas, todo ese peligro biológico, sin que nos contaminemos. Entonces se habla de desechos, anatomopatológicos, ¿cierto? De residuos biológicos, anatomopatológicos, que son, por ejemplo, cuando las personas hacen amputaciones. Entonces,
cómo hacemos nosotros para desecharlo, etcétera. Entonces, ahí viene esa norma, resolución 1164, que nos habla de esto y es, pero que sea relacionada con el peligro que estamos valorando. Medidas de intervención. Entonces, ¿podemos eliminar el peligro? ¿Sí o no? ¿Podemos sustituirlo? ¿Sí o no? Si no, entonces simplemente no aplica. Controles de ingeniería. Cuando hablamos de controles de ingeniería, es controles hacia la estructura. ¿Sí? Hacia la estructura. Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, esto... hacen mucho ruido, tenemos una planta larga, así amplia, pero todos están expuestos al ruido que hace el primer compañerito allá. Pero yo no trabajo con ruido, yo trabajo empacando, pero yo estoy exponiéndome al trabajo del otro compañero, a lo que está haciendo el otro compañero. Y entonces yo también me estoy viendo afectada por una actividad que yo no estoy haciendo. Entonces, ¿qué hacen? En esos lugares cuando son muy amplios y se encierra mucho el eco, lo que hacen es hacer como unas cabinas, hacen unas cabinas donde